buenas. Continuamos con el ciclo de la humanización de la sanidad a través de la historia, el barroco, y continuamos en la Real Academia Nacional de Medicina de España. Estamos en otra sala, una sala como todas las de la Academia preciosa, que es una sala de reuniones. Está plagada de libros, pero no en la biblioteca. La biblioteca formarán evidentemente los libros parte de la biblioteca, pero la biblioteca es todavía más bonita que esta sala. Y estamos junto al profesor Alfredo Álvarez Guerra, que es miembro de una saga de importantísimos investigadores. Un hermano de él es académico de esta casa. Es profesor de investigación del CSIC, que es el cargo superior de investigación que se puede alcanzar en el CSIC. Es miembro correspondiente de la Academia de la Historia. Ha sido galardonado con la encomienda de Isabel la Católica. Recibió el premio Villa de Madrid Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades, y durante muchos años dio también clases en la Universidad Complutense y luego en la de Francisco de Vitoria, haciendo de doctorado, cursos de doctorado, exactamente. Fue muchos años de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y dirigió una revista magnífica que se llama Torre de los Lujanes, también durante muchos años, que es la revista de la Sociedad Económica de Amigos del País. Presidió durante un mandato el Instituto de Estudios Madrileños y actualmente es presidente del Casino de Madrid. El casino no es que el profesor Alfredo Álvarez Guerra se dedique al juego, sino que es presidente del Casino de Madrid, que es una institución cultural y social con muchísimo peso dentro de Madrid, en la que a lo mejor también se juega, pero no es esencialmente una sociedad de juego, sino fundamentalmente cultural y con mucho prestigio en nuestra ciudad. El profesor Alfredo Álvarez es lo contrario de lo que se podría decir del prototipo del sabio en su Torre de Marfil. Como ven, tiene un montón de actividades sociales. Toda su vida se ha dedicado, además de hacer una investigación importantísima sobre el siglo de oro español, en la que hay desde libros generales a biografías, el último de los cuales es un libro general sobre los Austrias. Además de esto, pues ha sido asesor de televisión en varias series, como la serie Isabel o como la serie que se hizo sobre el emperador Carlos, y permanentemente está involucrado en cuestiones de tipo social, como todas las personas muy trabajadoras y muy inteligentes. Además, tiene un magnífico sentido del humor, pese a su aspecto de persona muy seria y muy que lo es, evidentemente, sobre todo en sus trabajos. Ha visitado varias universidades americanas y europeas y en sus trabajos prácticamente ha visitado la mayoría o los más importantes archivos europeos. Y hoy nos va a hablar sobre la ciencia en España, la tradición y la continuidad, cuando el doctor Álvarez quiera. Pues muchas gracias, profesor Puerto Sarmiento, por esta, en último término, entrañable presentación, y verdaderamente a la Fundación de Ciencias de la Salud no debo más que estar muy agradecido por permitirme dirigir a ustedes y hablarles sobre procesos de continuidad y de cambio en la ciencia española en los siglos XVI, XVII y XVIII, que es tanto como hablar de la política y de la sociedad española, el pensamiento intelectual y demás
de la sociedad española en aquellos siglos, ¿verdad? Y para ello yo creo que el punto de arranque o la captatio benevolentiae puede ser perfectamente empezar, como siempre, la leyenda negra. Y la historia de la ciencia en España ha tenido mala suerte en su práctica. En buena medida nace como rechazo a las furibundas acusaciones de aquel Morvilliers sobre qué es lo que debe la cultura europea a España, y él solo se responde que no le debe nada. Parece mentira, ¿verdad?, lo que la audacia de semejante barbaridad ha traído consigo, y parece mentira lo que acarreó la larga diatriba escrita por aquel hispanista hispanófobo. Después de 2 siglos, de 4, de 6, ¿qué es lo que ha hecho España por Europa?, se preguntaba. El español carece de actitud para las ciencias y, por lo tanto, desprecia los libros y es la nación más ignorante de Europa. Con estas bellas palabras hemos sido definidos en el siglo XVIII. Naturalmente, cuando la obra se tradujo al español en 1792, se introdujeron algunas correcciones. Los textos sobre la autoridad y la calidad de España o de sus escritores venían de antiguo entremezclándose con la tradición humanista nacionalista y con una nueva cultura católica del barroco, y entre otros autores que habían escrito y habían ponderado la grandeza cultural española están pues, un Lucio Marineo Sículo, un Medina o un Andreas Schott. La crisis política de finales del siglo XVII, con la próxima desaparición de la rama española de la Casa de Austria, es posible que sea el sustento de una nueva enciclopedia sobre el genio de la cultura española, que es entonces el genio de la cultura española, lo reivindica en 1696 Nicolás Antonio. Había, pues, a finales del siglo XVII, una cierta necesidad de definir qué era lo español y de reivindicar constantemente su espacio en Europa. En fin, así va avanzando el siglo XVIII español y la Ilustración española, y por tanto, en verdad, que lo que escribió Nicolas Masson de Morvilliers tuvo el don de aparecer en medio de un intenso debate sobre cuáles eran las esencias de lo español, el catolicismo ultramontano o el liberalismo intelectual. Y en este momento apareció el texto de la enciclopedia metódica del que hablo, que generó tal repudio en España que se originó, como es bien sabido, una suerte de polémica cultural con encarnizados enemigos y defensores de la necesidad de construir una nueva nación que ha seguido viva esta polémica a lo largo de los siglos. En fin, en 1914 salió una obra culturalmente importantísima de un autor que hay que reivindicar permanentemente, Julián Juderías, y que lleva por título precisamente La leyenda negra, y fijó él, Julián Juderías, en 1914, no es nuevo pues hablar de la leyenda negra ahora, sino que llevamos más de un siglo con el tema, o con el temita, fijó el término para designar los ataques injustos y falsos contra las realizaciones de España en su historia. Y sobre la leyenda negra hemos vuelto a escribir a lo largo de los últimos años en una suerte de ejercicio de lamento y esperanza sobre el devenir colectivo que va y viene como las olas por las mareas. El asunto es apasionante, desde luego, pero no puedo ocuparme ahora de él, voy a dejar de hablar de la leyenda negra. Muchas fueron las obras escritas contra Morvilliers y los volterianos y los rusonianos, e incluso luego contra los enciclopedistas en general. Algunas obras fueron brillantes y otras esperpénticas. Por ejemplo, Picatoste, Menéndez Pelayo, Unamuno, Ortega, Ramón y Cajal y otros más que van a salir a lo largo de esta conferencia son los personajes que hay que leer y sobre los que hay que meditar. Hace tiempo, a todos mis doctorandos, fueran a trabajar sobre lo que fuera, tenían una primera obra de lectura obligatoria: las reglas y consejos de la investigación científica, los tónicos de la voluntad. Dejé de tener doctorandos, porque así es como se financia la ciencia en España, y dejamos de leer a don Santiago Ramón y Cajal. La situación política que atraviesa Castilla a finales del siglo XV va a tener unos efectos a largo plazo que entonces no eran imaginables. Así, la consolidación de la monarquía de Isabel y de Fernando, la estabilidad, pues, de los reinos de Castilla y de Aragón, la expansión política, la expansión geográfica, diplomática y militar, sentaron las bases de un imperio que se iba a desarrollar desde el siglo XVI al siglo XVIII, esto es, 3 siglos.
En una frase podemos sintetizar aquel vertiginoso y fascinante reinado, el de robustecimiento de la monarquía. Ese robustecimiento no se circunscribe solo a las cotas superiores del gobierno, sino que afectó a toda la corona de Castilla. Es decir, el poder real se hizo visible y palpable, se hizo carne y hueso en todas las ciudades, por ejemplo. O lo que es lo mismo, y para lo que nos interesa ahora, los sistemas métricos reales se impusieron en las ciudades sobre cualquier otra variedad que hubiera. Esto es visible y es simbólico. Por todas partes aparecieron el adjetivo real, como la fanega real, la legua real, y así sucesivamente. Por doquier, en las distancias, en los pesos, en las superficies, estaban los reyes. Los corregidores daban órdenes del arreglo de los caminos, de las reparaciones de los puentes, gestionaban préstamos o ayudas o autorizaciones del Consejo Real para levantar puentes de piedra donde los había antes de madera, y las diferencias de coste se pagaban gracias a las autorizaciones que daba el rey con sobras de rentas. Las fuentes se construían en las ciudades con dinero municipal, eso sí, autorizado su gasto y su uso por el corregidor o el Consejo Real, y así más y más. Es decir, la cotidianeidad de la técnica se vivía en las ciudades y en los caminos y en los pueblos, y los nuevos canales de riego o los puertos o las norias o las minas o las obras en las murallas, todo eso se podía hacer gracias a las instrucciones o a las autorizaciones de los reyes. Y no se pueden mejorar las obras públicas municipales cuando, por culpa del corregidor, no se ha hecho bien, no por culpa del rey. Es decir, existió una forma de vista acostumbrada a que el rey estaba presente en las obras técnicas. Los reyes marcaban los rumbos de la técnica, protegían la ciencia y definían la cultura. Los ingenieros de habla alemana que hicieron minas construyeron ingenios para subir aguas a Toledo o reprodujeron en Castilla los martillos de acuñación del Tirol, en Segovia concretamente, los italianos que fortificaron en España o en América, los tudescos que fabricaban armas de fuego, los milaneses que hacían armaduras, nutrían el mundo técnico junto a los españoles que fabricaban barcos, dibujaban mapas, hacían geometría aplicada. En los siglos XVI, XVII y XVIII, en la corte se vivía como en ningún otro sitio, con grandeza, la idea de la monarquía de España, cada uno de su lugar, pero todos súbditos del rey católico. Prácticamente a los extranjeros solo se les aplicará un requisito para servir a Carlos V, a Felipe II, a Felipe III, a Felipe IV o a Carlos II, ser católicos. Y los reyes se reservaban la concesión de los derechos de explotación y puesta en marcha de los inventos por medio del control de las patentes de invención, de las cuales está lleno el Archivo General de Simancas. Sin embargo, subyacía durante el periodo que nos interesa una situación social permanente. Si al principio de la época moderna la victoria cultural estaba de mano de aquellos que luchaban contra los bárbaros, en buena medida la escolástica, que no conduce sino a debates estériles, a lo largo del siglo XVII acabará imponiéndose en un proceso de regresión auspiciado por la existencia de la Inquisición y su posibilidad de activar un proceso judicial en cualquier momento. Así que, si la ciencia dijera algo no contenido en las Sagradas Escrituras, ¿qué hacer? Este es el otro gran debate. ¿Incidió la Inquisición en el desarrollo científico y tecnológico? Sin duda, sí, pero no lo bloqueó. ¿Que otros sistemas intelectuales serán menos permisivos? Y las ciencias florecieron, nos han dicho. Y así, a la nobleza cristiana de la nación alemana de 1520, Lutero les exhortaba a la nobleza cristiana a que, cito textualmente a Lutero, en ellas, en las universidades, se lleva una vida disoluta, poco se enseña en la Sagrada Escritura y la fe cristiana, y solamente reina el ciego maestro pagano Aristóteles, aún más que Cristo. En ese sentido yo aconsejaría, dice Lutero, abolir del todo los libros de Aristóteles. Y luego cita cuáles aboliría, que se los ahorro a los espectadores, que hasta ahora se tenían por los mejores, continúo con Lutero, junto con los demás que se vanaglorian de tratar de cosas naturales. Me duele en el corazón que ese
pagano, maldito, altanero y perverso, haya seducido y engañado con sus falsas palabras a tantos de los mejores cristianos. Dios nos ha atormentado con él a causa de nuestros pecados, termina la cita de Lutero, principios del siglo XVI. Aún podría citar otras frases que tanto propugnaron la libertad de pensamiento y de conciencia, pero me voy a desviar un poco solo, hacia Calvino. Una parte del capítulo 7, parágrafo 30 de su Institución de la Religión Cristiana está dedicada, cito, a que luego veremos que todos los libros de la Sagrada Escritura son, sin comparación ninguna, muy más excelentes y de quien se debe hacer mucho mayor caso que todos cuantos libros hay escritos. Termina la cita. Se debe hacer caso a las Escrituras más que a todos cuantos libros hay escritos. Calvino. ¿Qué duda cabe que el diálogo entre religión y realidad natural, entre las dos religiones, la católica y la reformada, es un inmenso tema también, del que me he de desligar ahora, pero lo he dejado apuntado? Mas, si se está pasando por esta fase de reflexión, no quiere eso decir que no hubiera en la monarquía de España ideales o idealistas, muy próximos al rey, desde luego. El conde duque de Olivares sirve como ejemplo a la cabeza y era su valido, o más tarde la generación de los novatores de 1680. Desde luego que en España la Inquisición quiso controlar la ciencia y de hecho es posible que el estancamiento de las universidades se debiera a su tradicional escolasticismo, pero a la par pero entonces, navegantes por un lado y desde siempre, y por otro el ejército y sobre todo la marina ilustrada, revolucionaron los conocimientos de la ciencia española. Lo anterior es verdad, como cierto es que una de las obras cumbre del humanismo español del siglo XVI fue una traducción de un libro de medicina y de historia natural. Humanismo y medicina, humanismo e historia natural, que hoy lo llamaríamos tal vez biodiversidad, iban indefectiblemente unidos. Aunque podríamos hablar de más de un autor y de tradición arábigo-mediterránea, lo cierto es que el gran monumento de la historia natural de la España del siglo XVI es la traducción al español del conocido Dioscórides, hecha por Andrés Laguna, cuyo primer ejemplar, impreso en pergamino y ricamente iluminado, se le regaló a Felipe II en 1555. No voy a entrar en cuestiones médicas que no me competen, sino conceptuales. Me interesa resaltar que el Dioscórides de Laguna es una de las obras cumbre del humanismo científico del siglo XVI español. Tras cada viñeta botánica o zoológica entra el texto de Dioscórides traducido y al margen, si fuera preciso, una nota del traductor comentando que tal giro o tal otra fórmula lingüística están expresados así o asá en este códice griego o en otro. Esto es, hay una necesidad de contrastar los textos filológicamente y además se recrea en la diversidad lexicográfica. ¿Cómo se llama esta planta en griego, en latín, en árabe, en castellano, en portugués, en francés, en italiano o en alemán? Hasta ahora vemos el desarrollo conceptual y humanístico, dar sentido pedagógico al saber, redescubrir a los clásicos, pero reivindicar las lenguas vernáculas y, sobre todo, clasificar los conocimientos. Por fin, cada voz en el Dioscórides de Laguna se cierra con la annotatio que hace Laguna, y este momento es, en efecto, la cumbre del saber humanístico. Las anotaciones de Laguna son la puesta al día del Dioscórides. En efecto, el hombre del siglo XVI que acepta, asume y respeta a su autoritas, sin embargo, es consciente que lo supera y esto hay que proclamarlo. Cuando un autor del siglo XVI corrige, enmienda, lo que está haciendo es superar a la antigüedad y este es uno de los momentos más interesantes y hermosos del humanismo, la superación de sus modelos clásicos. Unos años después, y en medio de la gran afición por la recopilación de las ciencias naturales, surgirá el proyecto médico de Indias por excelencia, la primera gran expedición científica.
a la altura de agosto de 1570, 15 años después de la primera edición del Dioscórides, por ejemplo, el médico Francisco Hernández es mandado por Juan de Obando, personaje espectacular, presidente entonces del Consejo de Indias, es mandado Francisco Hernández, como digo, a la Nueva España y durante 7 años recogió, como mandaban sus órdenes reales, todos los datos sobre la botánica indiana y sus propiedades curativas. Su Historia de las plantas fueron 24 libros de botánica que en parte se editaron en el siglo XVIII y en parte se han ido perdiendo en los incendios del Escorial. En cualquier caso, volvemos a citar ahora, o hemos citado el siglo de la Ilustración, cuando estamos hablando del siglo XVI, y es que la continuidad que se puede establecer es innegable. Los fundamentos de muchos principios ilustrados están anclados en el humanismo del Renacimiento. A lo largo del siglo XVI, la corona apoyó decididamente por la vía del mecenazgo religioso o civil la arquitectura más avanzada, por ejemplo, de tal forma que el Escorial se ha distinguido siempre como una de las realizaciones más extraordinarias del Renacimiento. E igualmente, si se viaja a América, se puede tener la impresión de que se está en muchos lugares de España. Por cierto, si se viaja por Hispanoamérica, se verá que no todos los metales preciosos acabaron en Europa, ni los recursos humanos tampoco. Mucho quedó allí. Y sentadas las bases de la promoción desde la corona de los saberes en general y de los saberes científicos en particular, el siglo XVII conoció también otros derroteros. Ya no había un Felipe II en el Escorial, pero los jesuitas iban avanzando en su conquista de las escuelas de primeras letras e incluso la mismísima Academia Matemática de Madrid quedó fagocitada por el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. La Academia Matemática la había fundado Juan de Herrera al servicio de Felipe II. El mundo católico conoció en los primeros lustros del siglo el señalamiento contra el heliocentrismo y, en fin, por toda España fue extendiéndose una mentalidad colectiva de abatimiento, de interés por otras cosas o de acomodo con lo que había, es verdad. Pero los esfuerzos intelectuales y económicos del siglo XVI habían alcanzado las cotas que habían alcanzado y el siglo XVII no podía ya ni superarlos ni competir. Sobre todo años trágicos alrededor de 1635-1640 hasta 1660-1680. De hecho, como ha defendido López Terrada, le cito, en los índices inquisitoriales publicados por los inquisidores generales Fernando Valdés en 1559 y Gaspar Quiroga en 1583 y 84, aparecía un número relativamente limitado de textos científicos cuya condena total o parcial estaba en estricta relación con su heterodoxia religiosa. El panorama, sin embargo, cambió radicalmente, continuó con la cita, con el Índex de Bernardo de Sandoval de 1612 y, sobre todo, con el Novus Index de Antonio Zapata de 1632. Estos índices contaban con un número de obras prohibidas muy superior a los anteriores, pero el salto cualitativo fue aún más importante que el cuantitativo. Sin ninguna exageración, continúa López Terrada, puede afirmarse que 3/4 partes de los científicos más importantes del siglo XVI figuraron en los índices de Sandoval y de Zapata, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, es verdad, hubo tiempos de introspección y de decaimiento, mas si se está pasando por esta fase de reflexión, no quiere eso decir que no hubiera, como he dicho antes, ideales e idealistas muy próximos al rey. En efecto, el conde duque de Olivares, su valido, fue el primero y el gran paladín. El 18 de septiembre de 1632, a la vez que aparecía el contundente índice de libros prohibidos recién citado, redactó el conde duque de Olivares a Felipe IV un memorial muy quejoso sobre el estado de la educación de la nobleza y de la juventud españolas. Si no se queja, no funciona el memorial, claro.
es como la política actual. La preocupación por la educación de la nobleza venía de antiguo. Es muy famosa la descripción que hizo el alemán Jerónimo Münzer durante su viaje de 1494-1495 de la escuela de palacio montada por Isabel la Católica, o la fascinación que le causó la alta formación de los españoles adinerados que, cito a Münzer, cultivan las materias que conciernen a las humanidades. El texto que define la escuela de palacio es delicioso. Por cierto, Pedro Mártir de Angleria, al ser mandado en 1501 como embajador a Egipto, fue con el título de maestro de las artes liberales de los hijos de los nobles que se crían en nuestro palacio. O en 1504 recibía el sueldo, la quitación, como, cito, maestro de los caballeros de la corte de Su Alteza de las artes liberales. Renombrada, pues, la tradición palatina española de formar correctamente a los hijos de los nobles y de mantener academias o enormes bibliotecas en Madrid y en sus alrededores, el Escorial, el conde duque se encontraba preocupado en aquel otoño de 1632. Había decaído el cultivo de las buenas artes entre los muchachos y eso era el principio de las malas costumbres. Ay, si le oyeran ahora. El conocimiento de las buenas letras, de las lenguas forasteras, cito al conde duque, que tanto adornan, el saber montar a caballo de diferentes maneras, danzar, jugar con armas, jugar a la pelota, viajar fuera de España, son los fundamentos de la grandeza de esta juventud que cito, ha de servir a su patria y salir por el mundo hechos sujetos realzados que den honra y estimación a nuestra nación tan gloriosa. Y el lacónico texto del Valido de 1632, concluida la introducción, entraba en materia. En Alemania, dice, Flandes, Francia e Italia, casi no se hallará hombre principal que no aprenda todas estas cosas y que no las ponga en ejercicio con grande utilidad de sus reinos y de sus personas. He aquí dos obsesiones de aquel primer ministro, educación y utilidad. Hubo escritos de Olivares y órdenes del rey para aplicar las propuestas del Valido. La serie de escritos culmina unos días después con el conocido como Memorial del Conde Duque sobre la crianza de la juventud española. Solo entresaco una cita: la crianza de la juventud española considero el principal punto de gobierno. Hoy es el que más necesita de remedio, escribió. No puedo entretenerme en todo esto ni en los planes de estudio preparados de su propia mano por Felipe IV para el príncipe Baltasar Carlos, que tras su muerte se le aplicaron tal cual a Carlos II. Tampoco me puedo entretener en hablar de la biblioteca para el príncipe de Asturias Baltasar Carlos, que se hizo en el Alcázar de Madrid para su solaz y aprendizaje de los territorios sobre los que le iba a tocar gobernar y a la que al muchacho le gustaba retirarse a leer. Tenía allí atlas, libros de historia y libros de derecho internacional. Hubo durante el barroco un ingente esfuerzo educativo para los príncipes y los infantes, para la juventud, y Olivares propuso la fundación de academias científicas. Y todo esto no son solo ensoñaciones, sino que fue un potente proyecto político que se vino abajo en 1635 al empezar la guerra con Francia y las tragedias de 1640. En 1640 Olivares hizo una adenda al texto de la educación de la juventud. Solo saco una frase: conviene ver las academias de otras naciones, sus instituciones y fundaciones, y acomodarlas y disponerlas acá conforme al natural de la nación española. Podemos discutir sobre fechas, pero no cabe duda que desde los años centrales del siglo en adelante, acentuado todo con la muerte de Felipe IV, del gran Felipe IV en 1665 hasta 1680, el edificio se desmoronó, aunque aún se mantuviera en pie alguna memoria de lo pasado. Resulta poco conocida la situación de 1660 al 80, hasta dónde continuidades, colapsos o triunfo del agotamiento. Sin embargo, a partir de 1680 el panorama de nuevo empieza a latir con nuevos bríos. Efectivamente, la de 1680 es la fecha que suele utilizarse para fijar el proceso de recuperación en España. Recuperación en lo cuantitativo o rearme en lo intelectual. Hubo frutos nuevos.
No podría haber ocurrido nada de lo citado hasta ahora mismo de no haber existido en España un sustento previo. Víctor Navarro Brotons lo ha defendido con claridad. Como he explicado en varios trabajos, dice el autor valenciano, el proceso de renovación científica que tuvo lugar en España en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del siglo XVIII, haciendo posible el desarrollo científico de la Ilustración, no se puede entender sin considerar la labor de los científicos jesuitas, particularmente los que desarrollaron su labor en el Colegio Imperial de Madrid a partir de su fundación en los Reales Estudios de 1625. Todos coincidimos en lo mismo, mientras que las universidades estaban hundidas en las viejas tradiciones y la medicina ahora empezaba a explicarse o se continuaba explicando según la dialéctica aristotélica o poco menos, pero es que ya estamos hablando de finales del siglo XVII, las corrientes de la renovación se abrían paso gracias a la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada por sí sola no podía prosperar. Era imprescindible la ayuda, el mecenazgo, el patronato real. En cualquier caso, se han identificado 3 generaciones de novatores desde alrededor de 1680, de gentes poco o nada conocidos que, sin embargo, oyeron otras cosas que no las muy caducas que circulaban por los ambientes intelectuales más conservadores. La fecha de referencia concreta de los orígenes de este movimiento de innovación, renovación intelectual y científica en España a finales del siglo XVII, de esta preilustración española, es la de 1687, año en el que Juan de Cabriada publica una carta filosófica médico-química y se desata la correspondiente polémica. Cada vez hay más certeza de que a finales del siglo XVII empezó a haber un nuevo impulso a favor de los conocimientos científicos innovadores en España, y los núcleos de esta convulsión fueron Madrid, Valencia, Zaragoza, Cádiz o Sevilla. Algunos personajes se resistían a la postración, se abrieron las puertas a los inventos que venían de Europa y otros salieron fuera para aumentar sus estudios. No se ha investigado, según entiendo, todavía si la presencia de españoles en centros de formación católicos es constante o se interrumpe en el siglo XVII. Lo cierto es que, como defendía Navarro Brotons, los lazos con la nueva ciencia se mantienen en España gracias a los jesuitas, o como él los califica, a esta multinacional religiosa. En la España de 1680, 2 son los espacios de disputa, de renovación, a pesar de los esfuerzos de las mentes más retrógradas: el médico y el astronómico. Crisóstomo Martínez concluyó su Atlas Anatómico en París en ese año, y en España las reuniones de médicos servían como lugares de debate sobre la oportunidad o no de las novedades. De hecho, debieron sufrir y disputar generosamente, en medio de tanta turbación, aquellos novatores que lograron inaugurar en 1689 el Teatro Anatómico de Madrid. ¿Y quiénes fueron esos médicos novatores frente a los tradicionalistas? Martínez Vidal y Pardo Tomás han confeccionado una extensa prosopografía y en concreto han dedicado una monografía a los avatares de la vida de Diego Zapata y su proceso inquisitorial. Recordemos este Zapata encadenado, pintado por Goya con la leyenda: Zapata, tu gloria será eterna, pues que lo sea, o el alivio que supuso para él, tras durísimos enfrentamientos con viejos doctores, la llegada de la nueva dinastía borbónica. También se conocen ya las disputas médicas desde otros prismas o la incidencia de las nuevas corrientes científicas en la cultura general española preilustrada. Como digo, la oposición a la innovación fue ingente, desde luego. Solo el apoyo de la monarquía podía salvar a las nuevas corrientes, porque desde otros ángulos los ataques eran enormes. Por ejemplo, en 1714 Francisco Palanco, profuso autor de obras teologales y morales, participó de estas críticas en su Dialogus Psychotheologicus contra Filosofía e Novatores, sive tomista contra atomista, obra que, por cierto, fue refutada con la misma acidez por Juan de Nájera y su Diálogos filosóficos en defensa del atomismo y respuesta a las impugnaciones aristotélicas del fraile Francisco Palanco.
En fin, y en estas llegó la Guerra de Sucesión de 1701 al 14, el fin de la Casa de Austria, la entronización de los Borbones, quiero decir, otro periodo de guerra y de inestabilidad política. Científicamente el panorama era tan alentador como desasosegante. El mundo de las academias y de las tertulias estaba extendido por los núcleos de población más importantes. Desde 1680, insisto, los contactos con Europa se mantenían, aunque eran insuficientes para volver a alcanzar aquellas cotas de liderazgo que se habían tenido en el siglo XVI. Las polémicas estaban servidas por todas partes, pero faltaba un empuje, un patronato que diera alas a la innovación. Y de repente, la guerra. Concluida la contienda, la corona aparece decididamente como impulsora de la renovación científica de España. Tenía cierta lógica. Los modelos extranjeros, el mantenimiento de un imperio ultramarino, la propia sensibilidad de algunos ministros, explicaría todo esto el decidido apoyo de los reyes a la renovación científica, pero ya había anidado un profundo sentimiento de inferioridad que desde el siglo XVIII se ha proyectado hasta nuestros días. No obstante, los estudios de los historiadores de la ciencia pueden hacernos concluir, siguiendo a Enciso Recio, que, cito, en el 700 España tuvo un importante desarrollo científico, particularmente en la medicina, la botánica, la metalurgia, las ciencias físico-matemáticas, la astronomía, la química y las ciencias naturales. Por su parte, Peset y Lafuente proponen, cito de nuevo, aparece una forma diferente de decir la ciencia. Era necesario un saber distinto que fuera capaz de conocer y modificar la naturaleza de manera exacta, observacional y práctica. Por ello, se difundieron con enorme rapidez dos actividades, las ciencias físicas y las matemáticas. De hecho, en pos del rigor científico, el lenguaje matemático se convirtió en el sustento de transmisión del saber. En el lenguaje científico ya no era la lógica. La matemática invadió la mentalidad de los militares y la matemática era explicada también por los jesuitas. Pero el nuevo lenguaje científico parece ser que no entró en las universidades dominadas por teólogos, canonistas o afines, con todos mis respetos. Y si la matemática venció a la lógica, la física experimental fue ganando espacios a la filosofía natural. Diversos autores, siguiendo la estela de Mariano y José Luis Peset, proponen y defienden 4 grandes fases de la ciencia española en el siglo de la Ilustración, y de estas 4 grandes fases, a mí la que más me gusta resaltar es la tercera, 1750-1767, o lo que ellos llaman el periodo de militarización de la ciencia. La protección del imperio requiere el desarrollo de la investigación y la técnica con fines militares en general, navales, poliorcéticos y así más. Es la época de la eclosión de centros de adiestramiento técnico-militar y empiezan a aparecer las reales sociedades económicas. La Vascongada fue la primera. En fin, ni que decir tiene que estas etapas fueron propuestas por Mariano y José Luis Peset, que estas etapas fueron jalonadas por hombres e instituciones. Sánchez Ron ha puesto especial interés en resaltar las fundaciones de academias de medicina en Sevilla en 1700, Barcelona Ciencias y Artes en el año 4, ingenieros militares, colegios de cirugía, academias de artillería, de guardias marinas, de cirugía, el Observatorio de la Marina, la Asamblea Amistoso-Literaria, la Academia de Ingenieros, el Seminario de Nobles, la Academia de los Guardias de Corps, el Colegio de Artillería, en Sevilla, Barcelona, Cádiz, Segovia, y así, Madrid y así sucesivamente. Efectivamente, la Real Academia Española de la Lengua se fundó entre 1713 o 14, la de la Historia en 1738, la de Bellas Artes de San Fernando en el 44. Ahora, eso sí, la de Ciencias Exactas en 1847. ¿Qué duda cabe que podríamos utilizar un ejemplo como paradigma de la revolución intelectual y científica que se estaba viviendo entonces? A finales del siglo XVII, un Corachán se dedica con ahínco a los saberes matemáticos y astronómicos, como a escribir sobre parnasos poéticos. A su vez, a finales del XVIII, como ha puesto de manifiesto el profesor Puerto Sarmiento, don Casimiro Gómez Ortega era de pleno
un gran humanista e ilustrado, escritor, investigador, pero sobre todo botánico. Su vida suscitó admiración, críticas y torturantes envidias. Fue denodado introductor de Carlos Linneo en España y su vida científica es del máximo interés. Organizó y dirigió el Real Jardín Botánico, en el que dio cursos a los estudiantes interesados, considerando su manual para enseñar botánica, cito, al profesor Puerto Sarmiento, acorde con el método sistemático mejor aceptado en el momento en todo el mundo. Sin embargo, en 1769 anhelaba que hubiera gigantes bíblicos por el planeta. La anécdota la conté en una monografía que dediqué a la búsqueda de documentos sobre Elcano y Cervantes por comisiones enviadas a los archivos, comisiones compuestas fundamentalmente por marinos ilustrados. En cualquier caso, como aclaró el profesor Puerto Sarmiento, le cito, los botánicos ilustrados españoles ven en la botánica la ciencia más acorde con una especie de teología natural, el saber científico en donde más claramente se pone de manifiesto la obra del Creador. En esas fechas se está poniendo en marcha el Gabinete Real, se piden piezas a los científicos expedicionarios, Félix de Azara manda desde Paraguay una colección de aves. Félix de Azara, autor en 1789 de las Apuntaciones para la Historia Natural de las Aves del Paraguay, cuyos 2 volúmenes manuscritos se conservan en la biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Y por otro lado, los relatos de sus viajes han sido editados varias veces. Como anécdota, ¿en verdad que es una anécdota tan solo? Darwin elogió a Félix de Azara, al que cita, como se hace con un auctoritas simplemente por su apellido, Azara. En la correspondencia cruzada entre Darwin y Richard Hills, Richard Hills le habla de Azara, Darwin escribe a Andrew Murray, Darwin escribe a Müller, y las frases que utiliza Darwin son siempre las mismas. He aprendido de Azara, en fin. No voy a repetir muchas más frases porque están todas publicadas. En cualquier caso, la paleontología española nació gracias a las piezas del Real Gabinete o gracias a los corales de Dávila se pudo estudiar la fauna marítima. Y como quiera que la corona de España apoyó a Humboldt y su gran viaje, este remitió para el gabinete varios cajones llenos de materiales. Y por otro lado, el Real Jardín Botánico, que se había inaugurado en 1755 en el Cerro de Migas Calientes, fue trasladado en 1781 a donde se encuentra en la actualidad. La intención era la de tener juntos el jardín y el gabinete, y el Real Jardín fue el lugar en el que se plantaron las semillas o los plantones que se remitían por las expediciones científicas o por las autoridades ultramarinas. De ahí la riqueza de sus fondos archivísticos y, en general, su aspecto que ha sobrevivido a demasiados olvidos. Desde luego, los contactos de España con Europa se reanudaron con intensidad, con una intensidad que recuerda a los tiempos del Renacimiento. Muchos son los que salen, pero también muchos los que viajan a España, porque no lo olvidemos, en el siglo XVIII se siguió administrando América sin mayores problemas que los derivados de mantener un imperio ultramarino. He usado algunos ejemplos para puntualizar todas las barbaridades que se han escrito sobre la historia de la ciencia en España. Si la llegada del nuevo humanismo a los reinos en paz de Isabel I, Isabel la Católica, tiene una escena que es la entrega a la soberana de la gramática del innovador Nebrija en 1492, la llegada de una nueva ciencia a España tiene otra imagen y un objeto, la entrega a Carlos II en su 14º cumpleaños de la conocida como Caja de los Instrumentos y un libro de acompañamiento, ambos objetos firmados por un novator, José de Zaragoza. Pero quería llamar la atención en unos aspectos que a mi modesto entender, o tal vez porque no lo he estudiado suficiente, me da la impresión de que no se ha reparado suficiente en ello, ni aún reivindicado. Me refiero a los métodos de trabajo. Por un lado, tanto la monarquía como sus instituciones tenían enorme capacidad de preguntar para recopilar conocimientos, aprender y sintetizar. Se hizo para poder escribir una gran historia de España
desde abajo, pueblo a pueblo, no una historia de las grandes gestas de los reyes. Esa monumental recopilación de datos cuantitativos y cualitativos, hecha en los alrededores de 1570-1580, la hemos llamado erróneamente, relaciones topográficas, cuando en verdad es un interrogatorio para, cito, la descripción de los pueblos de España, como ellos lo llamaron. Pero hubo más interrogatorios para conocer las Indias, para conocer los volúmenes demográficos desde el siglo XVI, interrogatorios para todo. Y los particulares estaban acostumbrados al recurso del interrogatorio y a las respuestas de testigos. De Cervantes conservamos varios preferentes y una adenda, o varios interrogatorios preferentes y una adenda, para demostrar su limpieza de sangre, para que conste que estaba preso en Argel, para conocer en qué había consistido su vida en Argel. Todo informaciones con respuestas de testigos. Dicho sea de paso, que lo mismo que muchas de esas informaciones reales quedaron inéditas, lo mismo ocurrió con otras averiguaciones de particulares o con otros escritos de particulares. 2. La otra parte del método para el acopio de conocimientos es el trabajo en equipo. Efectivamente, las expediciones científicas son la mejor muestra de la capacidad de los españoles de la Edad Moderna, de los españoles del Imperio, para el trabajo colectivo. Primero los hombres del mar, luego los científicos y después los militares, con sus excepcionales expediciones. Los resultados de todo ello fueron memorables, tanto como la calidad de las cartas náuticas, y si no lo hubieran sido, ¿por qué asaltaban los archivos en las ciudades los piratas cuando conseguían desembarcar? Este era el ambiente. Estos fueron los ambientes. No creo en la generación espontánea del conocimiento, sino en su cualidad agregativa. Desde el Renacimiento a la Ilustración en España, podemos seguir una cadena de acontecimientos que generaron un panorama científico y que, como es científico, es de saberes universales. Esa cadena, precisamente por el paradigma cultural español nacional, tuvo sus momentos de avance y de retrocesos hasta llegar a nuestros días. Desde luego que el aristotelismo a principios del siglo XVI acaso pudiera cumplir con su función intelectual, sin duda, pero no así ya en las universidades de finales del siglo XVIII. Para entonces se necesitaban aires experimentales y de reforma. El momento de los jesuitas, de los novatores y más tarde las comisiones militares fue lo que, y las academias fueron marcando un nuevo camino. Al mismo tiempo, la prevención antiinquisitorial y las inestabilidades políticas y las guerras quebraron esta maravillosa cadena. Pero qué duda cabe que las expediciones científicas ultrapeninsulares y ultramarinas del siglo XVIII no surgieron de la nada, sino de un ambiente necesario que se alimentó y custodió en los despachos, en las bibliotecas, en los archivos o en las instituciones científicas auspiciadas por la corona y mantenidas día a día por sus leales súbditos. Tengo entendido que se ha estimado en más de 50 el número de expediciones a América durante el siglo XVIII. Fueron tantas y de tan espectaculares resultados que lo que se ha escrito en los últimos años sobre ellas es inabarcable. Los objetos de análisis fueron 4 fundamentalmente: la hidrografía, las ciencias naturales, el análisis político-militar de los virreinatos y el conocimiento geográfico y científico de América. Pero, según tengo entendido, estos temas se desarrollarán con más cuidado en próximas fechas por la ciencia y la gloria nacional. He dicho. Muchas gracias, doctor Alvar. Para mí ha sido pues muy agradable, en primer lugar, escuchar a un historiador general que ha dicho tantas cosas de interés sobre historia de la ciencia. Los tiempos están cambiando o el profesor Alvar es un caso excepcional que no creo. Creo que empiezan a tener cuidado con lo que dicen y se interesan por la historia de la ciencia, con lo cual, pues a los historiadores de la ciencia nos hacen unas sugerencias importantísimas. Quiero subrayar solo 2 cosas de las que ha dicho. En primer lugar, ha hablado de las dificultades de
la evolución científica en nuestro suelo, pero también ha hablado de las dificultades de la difusión científica y del pensamiento fuera de nuestro suelo. Lo mismo que hizo en la primera conferencia la profesora Carmen Sanz. No es la intransigencia y las dificultades no es una característica esencialmente española, sino una característica de un momento en que la política estaba regida por la religión de una manera fortísima. Y en segundo lugar, una cosa que ha dicho con la que estoy absolutamente de acuerdo y que implica un conocimiento profundo de la ciencia. Cuando dice que no cree en la evolución, en la generación espontánea de la ciencia, ni supongo que tampoco en las revoluciones paradigmáticas, sino en el mantenimiento de una tradición constante a lo largo del tiempo. Con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que cuando se habla de revoluciones científicas no se sabe de qué se está hablando. Y en segundo lugar, también nos ha dicho que el desarrollo de la ciencia en España tiene una especie de evolución en forma de dientes de sierra, por una serie de circunstancias que él mismo nos ha explicado, económicas, sociales, políticas, guerreras. Por todo lo cual, pues le doy muchas gracias al doctor Alvar y espero que sea de utilidad su conferencia para todos los que nos están escuchando. Vuelvo a decir que saldrá un libro donde lo pueden leer con más tranquilidad y espero que sigan con nosotros en próximas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias por los elogios. Gracias.